Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su lugar favorito para sumergirse en el fascinante mundo de las celebridades, el entretenimiento y, por supuesto, las historias que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado muchísimas conversaciones, muchas especulaciones y, sobre todo, muchos sentimientos. Me refiero a la conexión entre dos de las personalidades más queridas y admiradas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente a esos recuerdos inolvidables que, según indican los rumores y lo que se desprende de sus declaraciones, Kerem guarda de Hande. Sí, sé que este título les ha llamado la atención y por eso están aquí. Vamos a desentrañar juntos, con el respeto que se merecen, qué hay detrás de estas ideas. ¿Qué tipo de recuerdos podrían ser? ¿Por qué decimos que son inolvidables para Kerem? Y lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre la relación que un día compartieron y la huella que dejaron en sus vidas? No se preocupen, vamos a abordar esto de manera sensata, basándonos en lo que sabemos públicamente, en sus propias palabras y en el cariño que el público les ha demostrado. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les recuerdo una vez más que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y queremos seguir creciendo juntos. Ahora sí, entremos en materia. Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, es casi imposible no evocar la imagen de Serkan y Eda, los protagonistas de la exitosa serie Senkalkam. Esta ficción no solo conquistó las pantallas turcas, sino que también se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química explosiva y palpable entre sus dos actores principales. Esa chispa que veíamos en pantalla, esa conexión que hacía que cada mirada, cada gesto, cada diálogo pareciera real, traspasó la ficción. Y así nació una de las parejas más queridas y seguidas por el público, tanto en Turquía como a nivel internacional. Con el tiempo sus vidas personales se entrelazaron y, durante un periodo, Kerem y Hande fueron pareja. Fueron vistos juntos, compartieron momentos, publicaron fotos que confirmaban su relación y, para muchos de sus fans, representaron la personificación del amor de cuento de hadas. La admiración que sentían por ellos como actores se multiplicó por la ternura y la aparente felicidad que proyectaban como pareja. Vimos cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos, cómo compartían instantes de su día a día, y cómo su amor parecía florecer bajo el escrutinio público. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las relaciones tienen sus altibajos, sus evoluciones y, en ocasiones, sus finales. Kerem y Hande terminaron su relación, un hecho que fue lamentado por muchísimos de sus seguidores. Pero lo que ha quedado latente y es lo que nos trae hasta aquí, son las constantes menciones, indirectas y sobre todo, las declaraciones de Kerem Bürsin que sugieren que a pesar de la ruptura, hay una huella imborrable, unos recuerdos que perduran y que tienen un valor especial para él. Cuando Kerem habla de su tiempo con Hande incluso después de la separación, suele hacerlo con un tono de profundo respeto y cariño. No hay resentimiento en sus palabras, sino más bien una apreciación por la experiencia vivida y por la persona que Hande es. Ha habido entrevistas donde se le ha preguntado directamente sobre ella, y sus respuestas, aunque cautelosas, siempre apuntan a una admiración sincera. Menciona que fue una etapa importante de su vida, que aprendió mucho y que guarda buenos recuerdos de ese tiempo. Y es precisamente esa descripción, la de buenos recuerdos y la forma en que los describe, lo que nos lleva a pensar en esos recuerdos inolvidables. ¿Qué hace que un recuerdo sea inolvidable? Generalmente son aquellos momentos que nos marcan, que nos enseñan algo profundo, que nos hacen crecer o que simplemente nos brindaron una felicidad tan intensa que quedan grabados en nuestra memoria. En el caso de una relación sentimental, especialmente una que fue tan publicitada y querida por el público, estos recuerdos pueden ser innumerables. Pensemos en los inicios de su relación, en los viajes que compartieron, en los momentos de complicidad durante las grabaciones de Senkalkam, en las celebraciones, en los apoyos mutuos durante los momentos difíciles. Todos estos instantes sumados forman un tapiz de vivencias que para Kerem parecen haber dejado una marca especial. Y no es solo Kerem quien ha hablado de la importancia de esa etapa. Hande también ha compartido en diversas ocasiones palabras de aprecio hacia Kerem y la época que vivieron juntos. Esto demuestra que la relación fue significativa para ambos, y que la admiración mutua, al menos en términos de respeto y aprecio, o por la persona, parece persistir.
Sin embargo, el foco de nuestro vídeo hoy está en Kerem, en cómo él percibe y recuerda a Hande. Si analizamos sus entrevistas más recientes, vemos que cuando se aborda el tema de su vida amorosa o de relaciones pasadas, Kerem suele mantener una postura reservada, pero siempre con un halo de positividad. Evita entrar en detalles escabrosos o polémicos, pero sí deja entrever que hubo momentos muy valiosos. Por ejemplo, ha mencionado la importancia de las personas que entran en tu vida y te enseñan cosas. Y cuando se le pregunta específicamente por Hande, su respuesta suele ser algo como: fue una etapa importante o le tengo un gran cariño y respeto. Estas frases, aunque sencillas, sugieren una profundidad emocional que va más allá de una simple relación pasajera. Imaginemos por un momento el impacto que tuvo Senkal Kapm. La serie fue un éxito rotundo y durante las grabaciones, la cercanía entre Kerem y Hande era evidente. Pasaban muchas horas juntos en el set, compartiendo escenas, creando esa magia que luego veíamos en pantalla. Es natural que en ese ambiente, trabajando tan de cerca y con tanta intensidad, surjan sentimientos profundos y se creen vínculos fuertes. Estos momentos de colaboración, de risas en el set, de superar juntos los retos de la producción, son precisamente el tipo de experiencias que pueden generar recuerdos imborrables. Además, la manera en que Kerem se expresa sobre Hande denota una madurez y una apreciación por la persona. No se trata solo de recordar a la actriz exitosa o a la figura pública, sino a la mujer que fue parte importante de su vida. Ha llegado a decir que valora las experiencias y las personas que le aportan algo. Esto nos indica que para él, Hande no es solo un capítulo cerrado, sino una influencia positiva que contribuyó a su crecimiento personal. Los recuerdos inolvidables no se refieren necesariamente a una nostalgia dolorosa, sino más bien a la impronta positiva que una persona o una experiencia dejan en nosotros. Pueden ser lecciones aprendidas, momentos de pura alegría, o simplemente la apreciación de haber compartido un camino, aunque sea por un tiempo. Para Kerem, es posible que Hande represente una combinación de todo esto. Pensemos en la presión mediática que ambos han enfrentado. Han sido objeto de constantes rumores, análisis y juicios por parte del público. A pesar de ello, Kerem ha mantenido una postura de dignidad y respeto hacia Hande. Esta coherencia en su discurso, esta capacidad de hablar de su relación pasada con afecto y sin dramas, es lo que refuerza la idea de que los recuerdos que guarda son genuinamente valiosos para él. Si consideramos la posibilidad de que estos recuerdos sean de naturaleza romántica, es natural que sean inolvidables. El primer amor, las relaciones intensas, los momentos de profunda conexión sentimental, suelen dejar una marca imborrable en nuestra vida. Y por la forma en que Kerem y Hande se mostraron al mundo, y por las declaraciones posteriores de Kerem, parece plausible que su relación haya sido una de esas experiencias formativas y emocionalmente significativas. Además, el hecho de que Kerem siga siendo preguntado sobre Hande, y que él responda siempre con una sonrisa y palabras de aprecio, nos habla de un ciclo emocional que, si bien ha cerrado en términos de pareja, sigue abierto en términos de recuerdo y respeto. Es como si cada vez que se menciona su nombre, o se le pregunta por ella, Kerem revisita mentalmente esos recuerdos inolvidables y los valora por lo que fueron y por lo que significaron. No se trata de especular sobre futuros reencuentros o sobre sentimientos ocultos. Se trata más bien de entender y valorar la huella que una persona puede dejar en otra. Los recuerdos inolvidables son testimonio de experiencias que nos han marcado, que nos han enseñado y que, de una forma u otra, forman parte de quienes somos. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su historia, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido tan intensa y ha generado tanta conexión con el público, que es natural que los recuerdos que guardan sean igualmente significativos. Por último, quiero enfatizar que todo esto se basa en interpretaciones de sus declaraciones públicas y en la forma en que la prensa y los fans han percibido su relación. Sin embargo, la persistencia de este tema en las conversaciones sobre Kerem y su vida sentimental, y la consistencia de sus respuestas, nos dan una pista muy clara de que, efectivamente, Hande Erçel ocupa un lugar especial en los recuerdos inolvidables de Kerem Bürsin. Es la marca de una etapa importante, de una conexión humana profunda, y de una experiencia que, sin duda, contribuyó a moldear a ambos. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las razones por las que se cree que Kerem Bürsin guarda recuerdos inolvidables de Hande Erçel, basándonos en sus declaraciones, en la química que compartieron en pantalla y en la naturaleza significativa de su relación pasada. Hemos visto cómo estas experiencias, incluso después de la separación,
dejan una huella imborrable en nuestras vidas, y cómo la madurez y el respeto pueden prevalecer. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que los recuerdos compartidos en una relación importante siempre dejan una marca? ¿Qué opinan de la forma en que Kerem habla de Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de despedirme les recuerdo una vez más, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.